Hola, sean todos bienvenidos a la sesión de People Risk México. Daremos inicio en un momento más. El día de hoy nos acompañan Julieta Manzano, partner de Mercer México, Joely Villalobos, líder FinPro, Marsh México, y Ariel Almazán, Wellness Health and Claims Director, Workforce Health México and LAC, de Mercer Marsh Beneficios. Le cedo la palabra a Ariel para que pueda iniciar con esta sesión donde compartiremos los datos de México. Muchísimas gracias, Agus. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este panel donde estaremos revisando de manera muy puntual algunos datos interesantes, algunos datos críticos de cara a la gestión integral de riesgos que hoy enfrentan las organizaciones. Avanzamos, por favor, Agus. Interesante este slide. Este slide llama muchísimo la atención, la manera en la que nosotros como país estamos percibiendo los diferentes riesgos. Esto tiene obviamente un contexto sociopolítico, sociodemográfico, incluso cultural. Sin embargo, hay temas que cuando nosotros comparamos la percepción que tienen, por ejemplo, en América Latina versus a nivel global, con los datos que hoy tenemos en México, podemos ver que hoy una de las preocupaciones más importantes que existen dentro de las organizaciones a nivel México es precisamente el tema de las pandemias y otras enfermedades transmisibles. Y eso obviamente está directamente relacionado con las condiciones epidemiológicas y la carga de morbilidad, esto es, la carga de enfermedades que hoy tenemos como país y que ha resultado evidente del impacto que ha tenido la pandemia. De tal forma que hoy sabemos que precisamente el hecho de tener una población relativamente enferma, con hábitos de salud poco positivos, ha sido uno de los factores más importantes para impactar precisamente en términos de severidad el cuadro que hemos enfrentado con COVID-19. Pero no solamente llama la atención el tema de las pandemias, hay muchísimos otros riesgos que hoy pareciera que no estamos mirando y que necesitaríamos en este proceso de gestión integral anticiparnos a un reconocimiento temprano y empezar a generar las medidas oportunas para controlar y evaluarlos. Y aquí me gustaría escuchar un poquito a Joely, ella desde su expertise, ¿qué ve y cuáles son estos puntos que llaman la atención haciendo el comparativo entre México, América Latina y a nivel global? Muchas gracias, Ariel. A mí en realidad, buenos días a todos. Lo que observo y me preocupa es el tema de la ciberseguridad y privacidad de datos, ¿no? Mucho se habló en la sesión plenaria sobre este tema en particular y si vemos tanto las tendencias a nivel mundial como a nivel América Latina, tenemos clarísimo que México no está siguiendo la tendencia, ¿no? Nos vamos hasta un número 6 de riesgos. Y aquí solo quiero dejar este comentario para generar pensamientos, pero México fue el país de América Latina con la mayor incidencia de ciberataques en 2021, con un promedio de 427 millones de intentos al día. Interesantísimo, y creo que nos pone realmente a pensar como líderes dentro de las organizaciones, pero hoy sí algo realmente creo que más que evidente, poner en el centro de manera genuina a nuestros colaboradores, hablar de prácticas de talento, hablar de reinvención de beneficios, y creo que aquí, Julie, tú también nos puedes dar un punto de vista muy interesante de qué ves en este mapa a simple vista para ahorita pasar a los detalles. Gracias, Ariel. Buenos días a todos. Y a manera de pincelada solamente diría, pandemia y otras enfermedades primero solo nos recuerda la ausencia de planes de contingencia, el cuánto sufrimos como país en este sentido. Y la segunda, naturaleza cambiante del trabajo, nos recuerda que cambiar no es un tema pues voluntario, es un tema de supervivencia. Es necesario sacar los colores, redibujar, porque hay una demanda afuera que nos exige velocidad, tecnología, digitalización, ser mucho más flexibles y pensar en colores de contrato, Ariel. Interesante, Julie, Joely, muchísimas gracias. Con eso, Agus, vamos a entrar a detalle, les queremos compartir algunos highlights que nosotros hemos tomado de este reporte, un reporte que por supuesto los invitamos a descargar y analizar
detalladamente. También quiero aprovechar para recordarles que al final de la sesión e incluso durante la sesión, si ustedes tienen preguntas y respuestas, pueden hacer uso precisamente del botoncito que se encuentra abajo de la pantalla para hacérnoslas llegar. Vamos a hablar de salud, seguridad, bienestar en general. ¿Qué implica eso hoy para las organizaciones? Hoy implica cambiar el chip de lo que antes se consideraba como un gasto, como un intangible a futuro, por una inversión inteligente. Hoy más que nunca cuidar de la salud y el bienestar de nuestra gente ha resultado evidente que existe de manera directa e indirecta una reducción, por ejemplo, en el ausentismo por enfermedad, en el estrés de nuestros empleados, en la rotación, en accidentes y lesiones, en costos directos e indirectos por contrataciones temporales. Es una de las herramientas que hoy también sirven como negociación en términos de conflictos laborales, para una contención de costos de primas, incluso hoy más que nunca, para evitar sanciones legales derivado de todo esto que se ha dado recientemente en términos normativos con la 030, la 035, la 036, la 037 y en fin, todo este marco regulatorio que nos exige un cumplimiento alrededor de la gestión de riesgos. Y hoy hablar de gestión de riesgos en las organizaciones, quiero abrir el paréntesis, no solamente es hablar de los riesgos laborales, aquellos riesgos que de pronto veíamos muy alejados en términos industriales, como era controlar el ruido, controlar temperaturas extremas. Hoy no, hoy nos enfrentamos a controlar riesgos psicosociales, por ejemplo, riesgos ergonómicos en modalidades de teletrabajo. Entonces, hoy claro que existen indicadores que nos permiten entender cuál es el impacto de la inversión dentro de estos esquemas de promoción de la salud y el bienestar, aumento de la rentabilidad, de la productividad, de la satisfacción laboral, del sentido de pertenencia, etcétera, etcétera. Y esto finalmente nos lleva, dentro de este estudio, a identificar 4 puntos muy importantes que hoy preocupan a las organizaciones, de manera directa relacionados con la salud y el bienestar, y uno que justamente está relacionado con la contención de accidentes y enfermedades de trabajo. Por supuesto, pandemias y otras enfermedades transmisibles, hoy más que nunca necesitamos anticiparnos. Si tú piensas que es la última pandemia que vamos a vivir como humanidad, estás totalmente equivocado. Hoy tenemos ya encima monkeypox, que se encuentra en más de 100 países presente, con un potencial pandémico interesante, pero no solamente eso. Hoy hemos dejado de lado incluso pandemias que llevamos viviendo con ellas más de 20 o 30 años. Tenemos, por ejemplo, VIH-Sida, tenemos condiciones que hoy también se están dando por algunas situaciones ambientales relacionadas con enfermedades como fiebre amarilla, como paludismo. Entonces, hoy necesitamos desde las áreas de salud, bienestar, y no solamente estas, sino verlo desde una perspectiva multisectorial, esto es, muchos sectores, el resto de los departamentos de la organización deben de estar metidos en esta gestión integral de riesgos. La salud y el bienestar del empleado, por supuesto que hoy ha quedado más que evidente el hecho de promover una cultura, primero del autocuidado. Ojo, tú no eres responsable de la salud y el bienestar de tu empleado. Eres responsable de acercar las herramientas, de informar, de educar, de generar un impacto, que aquí viene un reto, amigos, no solamente al empleado, sino como impacto a sus círculos cercanos. Y ahí es donde también la tendencia en invertir incluso las pirámides de beneficios es lo que hoy está marcando agenda dentro de las organizaciones. La salud mental, un tema importantísimo. Hoy sabemos y tenemos grandes expertos alrededor del mundo que ya anticipan que estamos viviendo una pandemia paralela relacionada con la salud mental. Niveles de estrés, ansiedad, los índices de suicidio incluso se han incrementado. ¿Y qué crees? La generación más joven ha sido la más afectada. Y hoy hay proyecciones muy interesantes en las que nuestras generaciones Z, las colitas de las generaciones millennials, los más jóvenes, son los que se han impactado a nivel emocional mucho más importante. Agotamiento de la mano de obra, mucho cuidado con el burnout. La OCDE ya en meses anteriores dijo, México, señores, es el país con mayor presencia de burnout.
Por supuesto que vamos en una montañita rusa y durante la pandemia el teletrabajo fue una de las mejores estrategias de sostenibilidad de muchos negocios y se aumentó la productividad y se aumentó el engagement. ¿Pero a costa de qué? A costa muchas veces de gente conectada 12, 18 horas, sábados, domingos. Hoy viene la bajada de esa montaña rusa y depende de qué tanto hagamos las organizaciones para detener la bajada, que resulte esto de un impacto mayor o menor para nuestra gente. Y por último, todo esto sí o sí está relacionado con enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. Una persona que emocionalmente no está estable, que físicamente no está bien, pues es una persona cuyo factor de inseguridad personal se encuentra más presente. ¿Qué significa esto? Gran parte hoy de los accidentes o lesiones que se dan en el trabajo tienen que ver no por condiciones inseguras, sino por actos inseguros que están relacionados con que la persona está pensando en otra cosa, no tiene ojos y mente a la tarea, trae una situación incluso externa al trabajo y que como empleadores, ojo, tenemos nosotros que gestionar. Avanzamos, por favor, Agus. Estos son datos bien interesantes en los que, derivado de este estudio, veíamos que precisamente hoy las organizaciones, los equipos de liderazgo, cada vez ven más la necesidad de invertir precisamente en temas de salud y bienestar. Uno, como una estrategia de retorno de inversión, tan sencillo como una persona sana, un empleado sano es una persona productiva, una persona más segura. Avanzamos, Agus. Y derivado del mismo estudio, hoy también nos enfocamos precisamente a la preocupación que hoy está en la mesa de todas las organizaciones y que es precisamente el tema de la salud mental. ¿Qué hacemos? Bueno, pues identifiquemos cómo está nuestra gente, qué tan impactada ha resultado de la pandemia, porque hoy solamente vemos la puntita del iceberg, ausentismo por enfermedad, incapacidades, pero ¿qué hay abajo? ¿Qué hay abajo desde cómo estoy yo controlando factores de riesgo que promueven una violencia intralaboral? ¿Qué estoy haciendo para prevenir el abuso de ciertas sustancias? ¿Qué estoy haciendo para romper o eliminar el estigma alrededor del bienestar emocional? Hoy son retos que las organizaciones tienen en su día a día al momento de gestionar a su capital humano. La siguiente, Agus. Datos interesantes. Al momento que nosotros en People Risk, en este estudio muy amplio, preguntábamos hasta qué medida tu organización está actualmente abordando el riesgo, particularmente de la salud y seguridad, y de estas subvariables, decíamos, bueno, el 63% dice que está gestionando adecuadamente la salud y bienestar del empleado. Hoy pensar que un servicio de salud ocupacional está solamente orientado a atender las enfermedades generales de la población es un total desperdicio. Hoy el médico debe de estar involucrado con las áreas de recursos humanos, compensaciones, legal, para esta visión holística de promoción de un bienestar integral. Salud mental nos decían 51%, pandemias y otras enfermedades 73%, agotamiento de la mano de obra 53% y llama mucho la atención algo que en teoría deberíamos de tener claramente aterrizado en términos de gestión de accidentes de trabajo, lesiones de trabajo. Solo el 49% nos decía que lo estaba gestionando de forma adecuada. Esto es en gran medida o en cierta medida. La siguiente, por favor, Agus. Cuando preguntamos hasta qué medida tu organización tiene funciones claras y responsabilidades para gestionar estas variables, 79% nos decía que tiene a las personas indicadas y los recursos, así como la infraestructura para la gestión de la salud y el bienestar, 77% para la salud mental. Ojo, no solamente un programa de asistencia al empleado es gestionar apropiadamente la salud mental. Necesitamos invertir y explorar otro tipo de recursos que hoy complementen los famosos PAES. 70% pandemias y otras enfermedades, 64% el agotamiento de la mano de obra y 70% el tema de enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. La siguiente, por favor, Agus. Entonces, llama mucho la atención que el porcentaje que todavía no está dentro de este scope, no está dentro de este alcance que hoy estamos viendo en esta valga la expresión, visión integral de la gestión de riesgos,
hace falta todavía trabajar. Entonces, y esto de alguna manera también está ligado directamente con las prácticas de talento que ahorita nos estará platicando Juli, y que están de nuevo directamente relacionadas con la persona. Hoy de nuevo poner en el centro genuinamente a la persona es lo que será una de las estrategias de sostenibilidad más importantes dentro de la organización. Juli, platícanos de las prácticas de talento que hay alrededor de este importantísimo riesgo. Gracias, mi doc Almazán, con mucho gusto. Y hablas de talento, hablas de personas, de seres humanos. Y el business case maestro de la organización habla de personas. Cuando tú inviertes en la persona, de alguna forma dejamos de ser románticos y le pegamos directo a la rentabilidad, Ariel. Y en este sentido quiero regresar para esta lámina a la definición de riesgo. Y es que riesgo es la probabilidad de que un daño nos ocurra. Y aquí vamos a analizar riesgos que no solo ocurren con alguna acción, es que también si dejamos de hacer, de cuidar y de contener, podríamos incurrir en estos riesgos. Entonces hay aquí temas por omisión y otros por acción, pero yo les recomendaría, Ariel, que tomaran esta lámina como un checklist y que vieran en dónde están en cada uno de los temas que vamos a tocar en el próximo minuto. Naturaleza cambiante del trabajo. Sin duda el juego cambió, hoy tenemos que cambiar por supervivencia. ¿Cuáles son los riesgos de no actuar o de no vigilar? Temas de mayores desigualdades que ha acarreado la propia flexibilidad del trabajo. Es decir, el ser flexibles nos ha traído que uno se va a la casa, el otro no, y entonces ya se empiezan a sentir inequidades que no existían con más acento. Contratistas independientes, free agent que nos atiende, que ya no necesariamente está tan adentro de la cultura, pero que también pues trabaja con y para nosotros, sin duda se vuelve parte del engrane y uno de los riesgos importantes. Tecnología, necesitamos velocidad y digitalización, ya nos contará yo un poquito más sobre esto, pero sin duda el mayor uso de tecnología nos lleva sin duda a mayores riesgos en este sentido. Y las reservas de talento se ponen en riesgo, hay mucho más movilidad, mucho más cuestionamiento del propósito, y aquí me voy a la literatura reciente de Anthony Klotz, este tejano que viene a hablarnos de la gran renuncia, de The Great Resignation últimamente, y que sin duda nos pone a pensar en la escasez de talento calificado, en cómo atraer, retener y mantener pues rentable la organización a través de ese engrane fundamental. El riesgo de sucesión y persona clave va muy vinculado a lo que acabo de mencionar. Simplemente no olvidemos crear carrera, no vayamos siempre a comprar talento hecho, que podemos construirlo si planeamos con tiempo. Esta paradoja entre build or buy talent, o lo compro hecho o lo construyo internamente, tiene todo que ver con el tiempo. Y la mayor injusticia para la organización es no dar las oportunidades adentro e ir a comprar caro. Sin duda la sucesión es un tema que tenemos que analizar entre nuestros riesgos. Conductas y cultura. Las conductas son generadas por el sistema de compensación, nada más perfecto como el reconocimiento y el incentivo para crear conductas allá afuera. Y cultura, el conjunto de hábitos y costumbres compartidos por un grupo, no lo que dice la pared de recepción, no lo que dice la página de internet, es cómo se vive ahí. Hey, Almazán, ¿cómo es tu empresa? ¿Qué te encanta? ¿Cómo es llegar? ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se vive? ¿Qué se siente? Eso es lo que hay que cuidar. No lo teórico, sino lo práctico. Esa tolerancia a conductas inmorales o morales, esa tolerancia a quienes se salen de los valores o a quien tiene demasiados errores, ese sentido de pertenencia que medimos con el engagement, todo ese tipo de elementos son críticos aquí. Y por último, la movilidad. Hoy nuestro nuevo dibujo nos permite estar en muchos lugares, pero ¿dónde quedó el corazón de la organización y la cultura? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo trabajamos para estar unidos, pero no, para vernos, pero no tanto, pero para estar en el mismo track de propósito, de objetivos y de comunicación? Siguiente, por favor. Y solo quiero dejar una última reflexión aquí, y es que es tiempo de sobrevivir a través de cambios. Es hacernos un poquito temerosos y al mismo tiempo valientes ante los riesgos que hemos mencionado de manera muy rápida. Toca reinventarnos, toca redibujarnos, toca sobrevivir. Y dado lo crítico de las personas y del ser humano, más nos vale mirarlos con ojos, sí, humanos, y también de la rentabilidad y de la supervivencia que puede llegar.
Los invito entonces a revisar la experiencia del colaborador, la marca empleadora, cómo está hoy, la propuesta de valor, cómo cambió, porque lo que preferían nuestros colaboradores hace 2 años y medio, 3, no es lo mismo que prefieren hoy. Lo que estaba en el renglón 1 y 2 se fue al 4, 5, el que estaba en el 7 subió al 1, y necesitamos entender a nuestro colaborador como consumidor. Por último, diría, recursos humanos, por favor, transfórmate. Piensa en el ser humano y en su bienestar como la base de la pirámide de Maslow. No podemos hablar de carrera y de sucesiones si no tenemos la parte de seguridad y salud bajo control. Vayamos al número 1, que es justo este tema, y después construyamos magia hacia un business case maestro que haga a toda organización de alto desempeño, pues congruencia con la fórmula de solo tiene colaboradores de muy alto desempeño. Muy buenos días. Súper profundo, Julie. Y bueno, pues finalmente parte de la evolución humana nos ha llevado a avanzar rápidamente en procesos de digitalización. Y ya lo anticipabas, Joe, hay cosas que a lo mejor no estamos viendo, nuevos peligros que nos hacen pensar en la gestión de nuevos riesgos, en la mitigación y en la contención de estos. Al respecto, platícanos hacia dónde tienen que ver las organizaciones en estos momentos. Claro que sí, con mucho gusto. Pues si bien la digitalización mejora y facilita la comunicación, nos permite eficientar procesos, mejorar controles, reduce costos, nos permite analizar mejor nuestros datos, nos ayuda en la toma de decisiones, esta también está generando un aumento en las vulnerabilidades no conocidas que abren la puerta a ciberdelitos y a violaciones de datos que son cada vez más sofisticados y frecuentes y que provocan pérdida de datos, uso indebido de información personal o el mal funcionamiento de un sistema, paros parciales o totales de la operación de una compañía. Este tipo de incidentes que se derivan de todo tipo de procesos, pero que también vienen del proceso de gestión de personas, de actividad interna que puede ser maliciosa, de proveedores de programas de tecnología que toquen el área de recursos humanos y de empleados que trabajan a distancia, ahora que todos nos volcamos a nuestro home office famoso por pandemia, pues ciertamente generan una exposición diferente, un riesgo que tenemos que atacar de otra manera y pensar de una manera diferente. Se estima que aproximadamente el 70% de los delitos cibernéticos son provocados por errores humanos, simplemente porque el uso de tecnologías y herramientas digitales se ha vuelto más común en la vida de todos. Todos hoy dependemos en gran medida de un celular, de una aplicación tecnológica, de una herramienta digital. Muchos de los procesos en las organizaciones están sufriendo automatización, ¿no? Se habla de la sustitución de personas por máquinas, de la inteligencia artificial que todo nos lee, que no podemos decir algo sin que Facebook lo escuche. Pero claramente el exceso de confianza en algoritmos y la pérdida de los conocimientos de las personas en el manejo de muchas situaciones, también tenemos que tenerlos claros porque pueden generar exacerbación de sesgos, errores en la manera en la que manejamos datos o en la que analizamos datos, y también los sistemas no son perfectos, puede haber errores en los algoritmos. Pero toda esta automatización, esta innovación, este uso de inteligencia artificial también nos pone en un lugar mucho más competitivo frente a otros países, frente a nuestras empresas de competencia. Entonces, tiene que seguir pasando. Y en esta estrategia de innovación, en esta estrategia y proceso de automatización, no podemos dejar de lado a las personas, que también son usuarios, que también tienen una experiencia y que también tienen expectativas de que nuestra compañía nos tome como parte de estos procesos digitales. Es decir, que los sistemas de recursos humanos sean más personalizados, más cómodos, que sean seguros, porque si yo voy a poner mi información ahí o voy a proporcionar mi información, sí tengo una expectativa de que esté protegida y de que sea utilizada solamente para aquello que deba de ser utilizada. Ciertamente, también el tener a tu planilla de empleados, pues motivados con un uso ágil, por ejemplo, de tecnologías y procesos de recursos humanos, pues también genera una coherencia con la visión estratégica de la empresa.
La automatización no nada más va enfocada en las máquinas y en las líneas de producción, si es que tenemos. También va enfocada en que tengamos un proceso interno mucho más ágil, mucho más amable y que nuestros usuarios desde recursos humanos también vivan una mejor experiencia y se sientan más protegidos. Claramente, esto genera oportunidades, genera también riesgos en donde tenemos que estar todos muy claros que muchos de los sistemas que estamos utilizando para temas de recursos humanos pueden estar obsoletos o también tienen que participar de la visión estratégica del área de ciberseguridad y tecnología para la mejor protección de nuestros datos y de nuestra operación. Si me ayudas, Agus, con la siguiente, por favor. Aquí, datos duros. 73% de las organizaciones han experimentado ciberataques en el último año. 40% de las empresas afirman que su ciberhigiene necesita mejorar. 74% de las empresas identifican y aplican inadecuadamente cambios basados en tendencias cibernéticas y 31% de los ejecutivos y de los responsables de los consejos de administración están impulsando la gestión de riesgos y la planificación de resiliencia. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que ya no es si me va a pasar o no me va a pasar. La pregunta es, ¿cuándo nos va a pasar y qué tan preparados estamos para cuando nos pase? ¿Qué estrategia estamos teniendo para ser más resilientes? Hoy en esta conversación de riesgos de personas, tomando nuevamente en cuenta que el 70% de los delitos cibernéticos son provocados por errores humanos, esto tiene que llegar a la conversación de la alta dirección y a todos nuestros procesos, tocando todas las áreas de la compañía y pensando en qué vamos a hacer, no en un futuro próximo, hoy, para prepararnos. Totalmente de acuerdo, Joe. Creo que si algo nos ha dejado también el COVID-19 es un enorme proceso o una enorme aceleración en términos de digitalización. Hoy estamos inmersos en esta condición, que además vale la pena decirlo, tenemos que también aprender a humanizar un poco la tecnología y tener en cuenta esto, tener en cuenta que finalmente como personas debemos estar pendientes de todos estos procesos y que de alguna forma tengamos una visión integral de la gestión que hoy implica a las organizaciones anticipar, reconocer, controlar y evaluar los riesgos de su población trabajadora. Vayamos concluyendo de manera muy rápida. ¿Qué les parece, Manzano, Joe? Conclusión rápida para la gente que todavía está con nosotros, agradeciéndoles estos minutos que se han quedado de más y destinar a lo mejor un par de minutitos para responder algunas inquietudes. De manera rápida, Julie, ¿qué concluimos? Pues primero que nada, Almazán, que los riesgos están ahí. Podemos cerrar los ojos o no. Y podemos adelantarnos y como en la medicina tomarnos un mejoralito evitando más adelante una cirugía. Sin duda el tomar estas láminas y sacar las palabras clave y ubicar qué tan bien o mal estamos podría ser un buen comienzo para un análisis breve de riesgos, Almazán y Joe. Totalmente de acuerdo, Joe. Pues para mí simplemente decir que los riesgos no son un problema nuevo, han existido siempre. Creo que el punto es ¿qué visión estratégica vamos a tener frente a ellos? ¿Cómo vamos a acercarnos a estos riesgos que además hoy se están intensificando por muchas de las razones que hemos conversado? Y simplemente identificar qué tan preparados estamos y tener una planeación de cómo llegar a donde queremos estar. Totalmente de acuerdo. Yo cerraría simplemente diciendo a nuestros invitados, estamos en el mejor momento de hacer inversiones inteligentes alrededor de una gestión apropiada de los riesgos en los que están o en los que están inmersos nuestros colaboradores, poner la salud y la seguridad, ya lo decía Julieta, de nuestros empleados en el centro con una visión y un interés genuino por salvaguardar precisamente la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente, entendiendo que son
realmente el corazón de las organizaciones. No esperar a que nos ocurra otra pandemia, no esperar a que nos ocurra otro incidente para que esto realmente resulte evidente. Hoy estamos en el mejor momento de entender las necesidades de nuestros colaboradores, de reinventar los beneficios, de reinventar incluso los esquemas, decía también Julie, ¿no?, de compensación, que vayan acorde a las necesidades multigeneracionales que hoy tenemos en los empleos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Destinaremos unos minutitos para responder algunas preguntas que puedan llegar a tener y les pedimos por ahí que nos apoyen respondiendo la pregunta que hoy que aparece en su pantalla. Y bueno, escríbanos en el chat si hay alguna pregunta. Con mucho gusto, Julieta, Joely y un servidor estaremos aquí para responderlas. Bueno, yo una de las preguntas que nos hacen es, mi empresa no maneja datos, ¿por qué debería preocuparme de un ciberataque? Excelente pregunta. Punto número 1, porque los ciberataques en muchas ocasiones no están pensados solamente en el robo de información, sino en el paro operativo que genera tener un sistema atacado, bloqueado o dado de baja. Pero segundo, sí tenemos datos. Nuestros datos valen mucho. Hoy la información siempre se ha dicho que es poder, pero además representa dinero. Si pensamos en un expediente de recursos humanos y toda la información que este contiene, nombre, si estás casado, si no estás casado, si tienes seguro de gastos médicos con la compañía, si no, si tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, hace cuánto tiempo entraste, tu tarjeta de nómina, en qué banco la recibes, es súper asequible, digamos, para generar un tema de robo de identidad. Hoy esa base de datos también es valiosa. No tengo que ser un retailer que pide tarjetas de crédito para cobrar y tengo NIPS guardados para ser atractivo para un atacante. Hoy toda la información vale, hoy toda la información es vendible. Pensemos primero que todo en proteger la información propia y de nuestros empleados. Muchas gracias. Juli, hay una pregunta para ti. Dado el énfasis que han dado a la propuesta de valor, ¿por dónde comenzar a trabajarla? Gracias, Agus. Sin duda hay que volver a esta perspectiva de colaborador consumidor. Y así como diseñamos un shampoo para el cabello del consumidor target, diseñaremos la propuesta de valor para nuestros colaboradores. Sin duda, entender la demografía. Muchos de mis clientes me dicen, no, Manzano, pues ya hagamos algo de acuerdo a lo más común en el mercado. No, necesito saber si tienes jóvenes, si tienes gente más madura, si son más mujeres, si hay mamás solteras, si hay chavos. El tipo de demografía, los orígenes, el tipo de estudios, hasta la industria determina la propuesta de valor. Entonces, Agus, long story short, diría, 1, domina quién eres. Nadie te escucha más que cuando le hablas de ellos mismos y hablarle a la organización de quiénes somos, cómo nos miramos, quiénes nos integran y de ahí diseñar ese shampoo con los ingredientes que ese cabello necesita, sin duda nos va a hacer que tengamos un mejor chanfle en el tiro hacia la propuesta de valor que sí le copiamos al vecino. Gracias, Juli, por la respuesta. Y aquí una para Ariel. La pandemia generó que las compañías deban involucrarse más aún en la salud de los empleados, viendo los impactos del COVID en la salud, ausentismo, clima laboral, etc. Existe aún una preocupación fuerte por futuras pandemias. La pregunta es, ¿ven oportunidades o la necesidad de fortalecer las gestiones de salud de las compañías con fuerte foco en la salud de los empleados, no solo atribuidas a los riesgos laborales que nos permitan estar mejor preparados para gestionar futuras pandemias o eventos de estas índoles? Totalmente de acuerdo. Los factores de riesgo de la salud de los empleados deben de jugar parte o deben ser una pieza clave de la gestión integral de riesgos dentro de una organización. Hoy pensábamos que, por ejemplo, personal administrativo, pues ¿bajo qué riesgos podría estar? Hoy sabemos que existen riesgos psicosociales, incluso riesgos ergonómicos relacionados con las estaciones de trabajo, y de ahí la NOM 036 que hoy está vigente en nuestro país. Entonces, hoy es importante entender
cuál es el estado de salud de nuestra gente, echar a andar esquemas de prevención secundaria. ¿Qué significa esto? Probablemente ya no voy a poder detener la enfermedad porque ya tengo al diabético, ya tengo al hipertenso, ya tengo a la persona con un problema de colesterol, triglicéridos, de sobrepeso, de sedentarismo, whatever. Entonces, ¿qué hago yo finalmente desde mi visión de empleador para controlar esos riesgos? Acercar iniciativas de promoción a la salud, de conciencia en el autocuidado y que esto de cierta manera prevenga los impactos de estas condiciones que ya están presentes dentro de nuestra población, justo con el impacto subsecuente a la organización. Hoy una persona que se enferma por alguna condición de salud antes mencionada, pues es una persona que se va a ausentar y los costos, tanto directos o indirectos como de ese ausentismo, es algo que ya hoy las organizaciones deben tener en mente y que de nuevo, Agus, nos lleva a retomar el camino de invertir inteligentemente en la salud y bienestar de nuestra gente. Pero ojo, hay que identificar las necesidades, hay que identificar cómo está la gente, porque si no, entonces tenemos organizaciones con chorrocientos programas de well-being, con chorrocientas iniciativas de wellness que simple y sencillamente son flechazos al aire, que no están realmente dando en un blanco que atiende las necesidades puntuales de la población. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias, Joe, Julie, Ariel, a todos los que nos acompañaron en la sesión anterior y en esta de México. En un ratito les estaremos compartiendo la grabación y el reporte con toda la data de México. Ariel, Joe. Gracias. Julie. Un placer. Gracias. Muy buen día. Bonito Muchas día. gracias a todos. Hasta luego, buen día.